Bueno, continuemos. Dentro de lo que vamos a tratar ahora ya de definir como ética cristiana, lo que nos compete a nosotros, tengo que empezar viendo de dónde comienza, dónde viene, y por eso estos principios éticos que encontramos en el judaísmo. Algo, ya vi al principio, les mostré algunas cosas. Eran muy claros en cuanto a normas de conductas, ¿sí? Están muy referenciados en la Biblia, los encontramos en lo que es la ley, toda la ley mosaica de Moisés, son normativas éticas, normas de conducta. Lo vamos a encontrar en los 10 mandamientos, que lo conocemos en Éxodo, en Deuteronomio, capítulo 5, capítulo 6, en el capítulo 27 y 28 vamos a encontrar normas éticas de conducta, si haces esto, si no haces lo otro, y aún poniendo argumentos de por qué hacerlos. La base casi toda de estos principios de normativa, de conducta dentro del judaísmo, tenían una base que es Dios, ¿sí? Partiendo de Dios dictándola, Dios diciendo lo que tenían que hacer. Lo que encontramos en esto es que ya la definición de la conducta, la definición de las cosas a realizar ya no depende del criterio humano, sino que depende de un Dios que dicta y que muestra qué es las cosas que deben hacer. Quiero que me acompañen a leer en Éxodo, en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, del 5 en adelante, y que presten atención y vean los conceptos que hay acá, que serían épicos. Voy a empezar desde el 4, que dice: aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. El hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni de su ojo a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombres y hombres. En mi ordenanza caminaré y guardaré mi decreto para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. El versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Fíjense que hay normativas éticas muy claras acá, de conducta, ¿sí? Ética, de cosas que se realiza, ahora está visto desde el punto de vista de Dios. Y pone en primer argumento para definir y por qué poner estos reglamentos éticos. Y el primer argumento es: toda alma es mía. Ese es el concepto judaico de la ética. Todo hombre, toda persona le pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios dicta normas de conducta. Y en este caso eran exclusivas para el pueblo de Israel. Este fue el problema que tuvieron los israelitas, los judíos, que se lo aplicaban para ellos y los demás no era para ellos. Y es lo que va a cambiar el cristianismo, el concepto judío que lo va a utilizar, pero lo va a ampliar para todos, ya no solo para un grupo, para un pueblo. Ahora, el principio es este: es Dios reglando, es Dios poniendo normativas, es Dios disponiendo qué cosas son las que se deben hacer. Entonces, el hombre que fuere justo empieza diciendo: e hiciere, y empieza a declarar cosas a hacer y a no hacer. Y si se ponen a verlas, a dar finito, van a encontrar que son conceptos que tienen que ver con el accionar diario de las personas
con respecto a Dios, la relación con otras personas, aún en sus negocios, aún en su trabajo, aún en todas las cosas que tenían que hacer, la forma de vivir para que Dios diga, bueno, este es justo, este está cumpliendo la forma ética que yo declaro. Esas son las normativas y los principios éticos judíos. Cuando entró el cristianismo, cuando entró Jesucristo, y con Jesucristo cambió, el Señor Jesús cambió estas normas éticas, las amplió. Tenemos muchos de lo que él fue declarando, más que nada en el capítulo 5 al 7 de Mateo. Hay una declaración del Señor Jesucristo de principios de conducta para los que lo iban a seguir, de principios de conducta que rigen y que no tienen, por lo que el Señor empieza a marcar, ya más cambios. No van a ser de acuerdo a costumbres, a usos, sino a un reino, al reino de los cielos. Eso transformó la costumbre de las épocas. Aportó los principios éticos cristianos desde Jesucristo en adelante y luego con la enseñanza de los apóstoles, aportó un montón de principios nuevos que ni siquiera los israelitas lo tenían. Un montón de conceptos nuevos que fueron distintos y que fueron mostrando formas distintas de vivir. No solo dentro del judaísmo, sino también dentro de lo que va a ser el pueblo gentil que va a llegar luego el Evangelio. Una de las cosas que le dio mucho valor y que le sigue dando el cristianismo valor, dije hace un ratito que son reglamentos o principios éticos que no cambian, es el valor que se le va a tener a lo que es la misericordia y el amor en el trato recíproco, en el trato con otras personas. ¿Alguno me puede leer ahí 1 Corintios 10:24? 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Un concepto que no existía, que existe con el cristianismo, pero no dado a todos los pueblos, a todas las personas, sino a los que siguen la fe del cristianismo. El principio ahora es el trato recíproco de amor. Es el concepto ese que dijo Jesucristo, habíamos leído allí en Mateo 7:12. Lo que vos querés que te hagan, andá y hacelo. Principios de acción, que fue lo que mostró y en todos los tiempos se ha demostrado la forma del cristiano de vivir, la ética cristiana de vivir, o la costumbre cristiana de vivir, si queremos decir cristiana, costumbre, que no ha cambiado, que sigue estando la misma y el régimen es el mismo. ¿Sí? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, poniendo primero al otro sobre nosotros. Una base ética distinta y que habla de la misericordia y que habla del amor. El segundo punto que le dio mucha importancia al cristianismo fue la grandeza que tiene el perdón. Primero con el sentido de que el sentirse perdonado por Dios, ¿sí? El concepto de que podés venir ante Dios y que Él te perdona, estás dispuesto a perdonar bajo sus reglas, ¿sí? Bueno, no que estamos hablando de reglas éticas, Dios tiene reglas éticas aún para perdonar. Él perdona cuando yo vengo y pido perdón con el corazón contrito, reconociendo mi estado, pero también habla de la grandeza del perdón más amplio en el trato humano. Vamos a leer en Mateo, capítulo 18, versículo 21, para tener una idea de cuál era este concepto
que lo tenemos también en la oración modelo que el Señor Jesús le dio. Voy a leer, perdón, 18. Sí, está bien. 21 y luego el 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y terminando la historia que el Señor Jesús cuenta para recalcar esto del perdón, aparece el versículo 35 que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y una vez más la grandeza, no solo de recibir perdón, sino ahora la capacidad de los que han recibido perdón de parte de Dios, de poder perdonar a otro. Y es lo que Dios pide. Y es la forma ética de conducta. ¿Sí? Detalle, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, y es que esta forma de conducta ética cristiana es para aquellos que el Señor ha obrado en su vida y le ha dado una nueva forma de vivir. Es imposible cumplirla si no es con la obra de Dios en nuestros corazones. Así que los valores más grandes que el cristianismo aportó en la parte ética son misericordia, amor, perdón, igualdad entre los hombres, incluyendo a los esclavos. En 1 Corintios 12, versículo 13, ¿lo tiene por ahí? 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, haciendo una igualdad entre todos los hombres en Dios. ¿Sí? Está hablando de la obra que Dios hace en las personas y que Dios no está haciendo diferencia. Entonces está hablando luego de que este principio de igualdad entre los hombres, que Dios lo tiene como parte ética, debe ser vivido también entre los cristianos. Los otros dos valores que le dio el cristianismo, que los puso en valor en el lugar que corresponden, uno fue el valor del de matrimonio, y esto conocemos, hay un montón de textos en Corintios mismo, en Efesios, dándole el valor que el matrimonio tiene. Aún el Señor Jesucristo mismo dice: lo que Dios unió no lo desuna el hombre, dando valores que antes no existían. Y el otro valor es la dignidad, que no existía en los tiempos cuando empezó el cristianismo, de cuanto a la mujer y los niños. Podemos ver, por ejemplo, en Mateo, capítulo 19, 14, como el Señor Jesús le dio valor a los niños. Lo sabemos, lo conocemos, ¿no? Antes, ¿no? ¿Cómo? Dice: ¿Lo pero Jesús le leo? dijo, sí, dale. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dándole un valor que no tenían. Y con respecto al trato con las mujeres, también se lo tienen un valor que antes no lo tuvo y que la iglesia lo supo mantener. En Efesios capítulo 5, versículo 25, por ejemplo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, un concepto que no existía y que no era muy claro antes del cristianismo. Son los principios éticos que fueron transformando en ese principio y que no han cambiado y que deben llegar.
Ahora, fueron principios éticos que fueron impuestos por Dios, pero que son muy elevados. ¿Sí? Por ejemplo, lo podemos ver en los requisitos impuestos para los ancianos de la congregación o para todos los que quieran dirigir dentro de la iglesia. ¿Sí? Era, si vamos ahí a 1 Timoteo 3, 1 al 13, uno lo busca, es largo el pasaje, pero es interesante verlo como principios éticos, a veces lo vemos solamente como requisitos. ¿Lo leo? ¿Sí? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dolvino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense que los conceptos que tienen, tanto para los obispos como para los diáconos, son conceptos éticos, ¿sí? Y están argumentados también. Dicen para qué van a obtener, cuál es el propósito. Ahora, el detalle no es algo, como vimos en la parte anterior, de esto de ética de relativo, que me conviene o no me conviene. No, no, acá es lo que Dios dice. No hay otro punto. El punto de vista es esto. Ahora, son principios muy altos puestos por Dios porque tienen un propósito. El propósito es que le están sirviendo a Él. ¿Sí? Hombres intachables podrían enseñar a guardar los mandatos de Dios. Ese es el concepto que Dios tiene y por eso lo ha puesto en ese nivel. Encontramos ética. Nosotros vamos a ver la ética de las próximas clases basada en el libro de Corintios. Lo vamos a ver en algunos aspectos. Pero la ética está repartida en toda la Biblia. Vimos en el Antiguo Testamento, en la parte de los judíos, pero también lo encontramos en los evangelios. Por ejemplo, en los capítulos 5 al 7 tenemos el sermón del monte, el sermón de Jesucristo, donde están los principios éticos, podemos decir, cristianos, la base de vivir. Vamos a leer algunos versículos de estos, capítulos 5, 6 y 7, se lo voy dictando. Capítulo 5, vamos a leer versículos 16, 21 y 22, así que si buscan Mateo 5, tenemos un ratito acá. Cinco, 16. ¿Lo leo? ¿Sí? Cuando ayunéis, no sea Mateo 5, 16. perdón, Mateo 5:16. Hacía el hombre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Acá hay conceptos éticos del Señor Jesús para las personas, para nosotros, ¿sí? Y el Señor toma los conceptos del Antiguo Testamento y va a ir un paso más adelante. Va a atacar directamente el problema del hombre, que es la conciencia, ¿sí? Y fíjense en que va a ir no solo a la acción, sino al pensamiento, a lo que motiva la acción. Primero que le dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, y este es el propósito del argumento, a vuestro Padre que está en los cielos. Y no está diciendo que yo glorifique a Dios, eso lo tengo que hacer, ya he descontado, sino que los que me miren a través de lo que hago, den gloria a Dios. Un concepto más elevado, un concepto ético, un argumento ético. Por eso que va a poner reglamento y va a poner cosas que a veces no queremos, no nos gustan tantos, ¿sí? Como lo que leímos. No matarás, es fácil, listo. ¿Sí? No voy a matar nunca a nadie. Pero cuando el Señor dice, pero yo les digo, ¿sí? Cualquiera que se enoje contra su hermano, y bueno, ya me tocó, porque no maté, pero por ahí pero sí me enojo. O que le diga este un tonto, o este no entiende nada, ¿sí? Con ese sentido de bajarlo, el Señor ya me está diciendo, ese no es tu ética, eso no es lo que corresponde como para vivir. Sigamos adelante, capítulo 6, versículo 1, 12 al 15. 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Acá el concepto es, ¿cómo lo haces? ¿Para qué? Y una vez más, el argumento es Dios. Una vez más, el argumento es, si lo haces para que los hombres te miren, ya tenés tu recompensa, pero no pidas nada de Dios. Si lo haces para darle la gloria a Dios en verdad, lo vas a hacer de tal forma de que no importe lo que digan los hombres. Versículo 12 al 15 de capítulo 6. Y perdónanos nuestras deudas como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una vez más, otro concepto ético dado por el Señor y ahora puesto dentro de la oración modelo. Le preguntaron al Señor ahora, orarán de esta forma, Padre nuestro, ¿sí? Y dentro de eso entra, perdónanos nuestras deudas y el gran compromiso, así como yo perdono al otro, ¿sí? Y el concepto del Señor Jesús, de vuelta, el argumento es con respecto a Dios, ¿sí? El que está mirando el corazón, el que está mirando tu conciencia, la mía es Dios, y Él va a actuar en consecuencia. Y en el capítulo, versículo 24 ahí del capítulo 6.
Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Contundente como principio de ética. Dios pide prioridad en servicio. Y una vez más el argumento de Dios. Capítulo 7. Estamos con versículos 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Eh? Sí, hasta el 20. ¿Está bien? Sí, hasta el 20 de él. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero todo el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Y el argumento de lo que sigue, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos da la forma de poder entender que es falso entre los hombres en los discursos, en la forma de hablar, de presentarse, y que es lo verdadero, ¿no? Ese concepto es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el Evangelio encontramos, más que nada en todo lo que es la enseñanza del Señor Jesucristo, ética. Y están muy resumidos aquí en estos dos capítulos, por eso puse algunos ejemplos, y pueden encontrar mucho más. Luego encontramos en todas las cartas apostólicas, las de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, en Judas vamos a encontrar normas éticas de conducta, ¿sí? De distintas formas dados, algunos como consejos, otros como comentarios, pero siempre vamos a encontrar pasajes y cosas que van a hablar éticamente. Vamos a ver ahí un pequeño ejemplo ahí en Romanos, capítulo 12 y 13. Estamos viendo algunos versículos, los conocemos muy bien a este capítulo, ¿no? ¿El 12 cuánto? Versículo 3, vamos a ver. (12:3), luego el versículo 9 al 10. Leo el 12:3, papá. Bueno, Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. este es otro concepto, otra norma ética cristiana, ¿sí? Este sentido de equilibrio en la forma de la gente y la forma de pensar que tengo que tener, ¿sí? Me habla de no tengas un concepto más alto de ti que el que debes tener, ¿sí? No te la creas, tampoco te vengas para abajo, sería sino que piense de sí con cordura, y una vez más la regla no es lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me da placer, lo que me da felicidad, lo bueno. No, no. La regla es lo que Dios me ha dado, la fe que Dios me ha dado. Ese es el concepto ético aquí. Está arreglado, está normado y tiene un argumento. Dios me ha dado en mi interior, me ha capacitado y me ha puesto en un lugar. Ese es el lugar que debo ocupar. Eso es lo que debo sentirme, ¿sí? Y como cristianos, en realidad, si podemos decir, si puedo utilizar una frase de otro, sería, tengo que considerarme un siervo de Jesucristo, y aún así, un siervo inútil, porque hago nada más que lo que me mandaron a hacer, y a veces ni eso. Así que el concepto de acá, no tengo un alto concepto más de lo que mereces o de lo que te crees. Versículos 9 y 10. Porque no adulterarás,
No matarás, No, 12, Romanos 12, 9 y 10. perdón. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Una vez más, conceptos éticos que hacen a el convivir entre los creyentes y fuera de los creyentes, o sea, el creyente con la sociedad. Bueno, podemos seguir ahí en el versículo 24, tenemos otro más, si te interesa. Perdón. 16 y versículo 20. Está, Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto aguas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Dos conceptos, uno de unidad, que lo vamos a ver más ampliado en Corintios, y esto de asociarse con los humildes es ponerte del lado del que está necesitando y ayudarlo. Así sea tu enemigo, dice el versículo 20. ¿Sí? Y no sean sabios en nuestra propia opinión, porque el concepto de cristiano no es mi opinión, sino la opinión de Dios. Y en el capítulo 13, para ver algunos de ahí, versículo 1, 5, 1, el versículo 5. (13.1) dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el 5 dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Sí. El versículo 8 en adelante dice: no debáis a nadie nada, sino el amar los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amará a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al próximo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Y una vez más, sentencias éticas de trato con el gobierno, con las autoridades y trato de convivencia con los demás. Y siempre el principio es de dónde viene la autoridad, que viene de Dios, y de dónde viene, en este caso, el poder repartir amor, que es la que nos ha sido dado por Dios a nosotros. Su rango distintivo, ¿por qué actúa de esta forma el cristiano, o por qué esta ética es así, como lo que acabamos de leer? Primero tiene que ver con nuestra concepción de Dios. Nosotros creemos en un Dios personal, ético y que se reveló a sí mismo. Un Dios que se reveló a sí mismo lo encontramos, por ejemplo, en Romanos, capítulo 1, estamos ahí en Romanos. Versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela a sí mismo. Creemos en un Dios, este es el concepto básico de nuestra ética. Un Dios que se reveló a sí mismo, pero no un Dios cualquiera, un Dios que desde el principio que se reveló a sí mismo trató de tener una relación personal con el hombre. Lo hizo desde el principio. Y aún aquellos que no tengan la posibilidad de
conocerlo a través de la Escritura, dice que no, aún así no tienen excusa, porque todo lo que está alrededor del hombre habla de Dios. O sea, es revelación de Dios, y su mayor revelación se encuentra en la Biblia, y el concepto máximo de revelación de Dios se encuentra en Jesucristo. Ahora, lo interesante de este Dios personal es que es un Dios ético, que tiene normas propias, conceptos propios que son, en Él son atributos. En nosotros son los que Él nos ha capacitado para poder vivir de acuerdo a sus atributos. Por ejemplo, sabemos como atributo de Dios que Dios es amor. ¿Sí? En 1 Juan 4:8, el texto que conocemos de memoria, Dios es amor. Es un atributo de Dios, pero es su concepto ético. Vemos en toda la Biblia que Dios fue mostrando su amor de distintas maneras, en forma práctica, hablando y también con hechos, mostrando cuál era su amor, hasta llegar a la muestra máxima de amor que puede dar a su propio Hijo. También conocemos, otro de los atributos, por ejemplo, para tener en cuenta esto de ética, que Dios es justo, y que no da por inocente al culpable. Ahí en Romanos capítulo 2, versículo 5, por ejemplo, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un Dios justo, que se reserva el tiempo de juicio. Así se reveló. Ahora, es un Dios que es personal, con una personalidad, pero también con un trato personal con el hombre. Un Dios que se reveló a sí mismo, se mostró, pero que también es ético. Y que en su revelación y en su muestra y en su querer tratar con el hombre, le pide al hombre que se asemeje a él. Por ejemplo, él pide a los hombres que sean santos porque él es santo. Un concepto que ya hemos visto cuando vimos vida cristiana. Él es santo. Para que el hombre pueda vivir en santidad va a tener que santificarlo. Para que el hombre pueda vivir una vida justa, Dios lo va a tener que justificar a través de la obra de Jesucristo. Un Dios, y esta es la base ética nuestra. Toda la ética cristiana nace de Dios. La mente que crea la ética cristiana es Dios. Ese es el primer concepto básico que tenemos que tener claro. Es Dios el que va a dictar ahora, en realidad no lo hizo ahora, lo hizo durante todos los tiempos, de distintas formas, pero para nosotros Dios es el que dicta ahora la forma ética. Dios es el que va a poner ahora qué conceptos son buenos y malos, el que va a argumentar por qué es bueno y por qué es malo, pero también, y esto es lo interesante de la vida cristiana, el que nos va a capacitar para vivir de acuerdo a esa ética. No se la va a pedir a cualquier persona, se lo pide a aquellos que han tenido un encuentro con Jesucristo y que Él los ha hecho nacer de nuevo. Ahora, cualquier otra forma de conducta, prescindiendo de Dios, fuera de los principios de Dios, siempre, y este fue el problema de toda la ética, condujo al desenfreno. ¿Sí? A hacer lo que me gusta, a lo que me parece mejor a mí, a lo que me trae placer, y aún dentro de una sociedad, a lo que la mayoría pensamos que muchas veces no es lo que piensa Dios. Y produce desenfrenos. Se van hacia la inmoralidad. El otro punto que cambió la ética cristiana es la concepción cristiana que tenemos, el concepto que tenemos acerca del mundo. Y hablando del mundo hablo de no solo lo que nos rodea, ¿sí? Y tenemos una relación distinta, un punto de vista muy propio y una relación distinta con el mundo. Esto en el sentido de cómo
nos movemos y nos convivimos. Lo que es interesante es que tenemos un conjunto ordenado. El principio de todo es que el Dios personal, que es santo y eterno, es el que creó el universo en el cual vivimos. Pero no solo lo creó, sino que lo sustenta y lo dirige. Eso dice 1 Corintios 8:6. ¿Sí? Pero el centro de todo, y este es el centro que nosotros creemos, de toda la humanidad y todo el mundo, todo el concepto es el que lo está dirigiendo, el que lo está cuidando, sosteniendo para que pueda subsistir todavía, es Jesucristo. Este concepto nos lleva a que al tratar con la sociedad, lo tengamos que filtrar con el Dios personal que sigue cuidando a este mundo, que sigue permitiendo que haya lluvia, que salga el sol, que pueda haber estaciones, que pueda la gente seguir viviendo, que las condiciones de este mundo se sigan manteniendo, aunque el hombre lo esté destruyendo, Dios lo sigue sosteniendo y no se le escapa de sus manos. Ese es el concepto que nosotros tenemos y que maneja nuestra ética también. Nuestra relación con el entorno que tenemos está de acuerdo al concepto que tenemos de un Dios santo y eterno que gobierna y que tiene sujeción sobre todas las cosas, en el cual está incluido Jesucristo, que es el que sujeta todo, el centro de todo y hacia el cual tiende todo. Por eso este es un concepto propio, un punto de vista muy especial que tenemos del mundo. Cuando no se tiene este punto, el mundo se conduce hacia el caos. Si no hay una mente que esté gobernando y sosteniendo, esto sería un caos. No es un caos porque Dios está sosteniéndolo todavía. Ahora, cuando se lo saca a Dios en una sociedad y se hace una ética sin este concepto de Él gobernando, se tiende hacia el caos. El otro punto es nuestra concepción cristiana que tenemos acerca de nosotros mismos, del hombre. Y cuando vimos la doctrina de los hombres, vimos que se relaciona directamente con Dios. Una relación directa, una doctrina del hombre con Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios es personal y ético, también lo es el hombre. Dios lo hizo igual. Lo hizo personal y lo hizo ético. Dios se encarga entonces de que la ética del hombre quede grabado en el corazón. Y para eso es que hay una conciencia. Dios se encargó de la conciencia del hombre, acose su mal, para que no queden dudas. El texto hoy de Timoteo, si lo quieren leer, Timoteo 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Fíjense que la obra de Dios ahora es en la vida para salvación de los hombres, para cambiar su ética, para cambiar su forma de vivir, enseñándoles que, dejando de lado la forma impía o la forma de deseo mundano o la ética mundana, ahora vivan en este siglo, ¿sí?, una vida sobria, justa y piadosa. 3 conceptos éticos para nosotros. Dios se encargó de manifestar el bien y el mal. Lo encontramos en Romanos 2:15, Romanos 7:7 van a encontrar esos textos. Pero también Dios, al mostrar el bien y el mal y ver la incapacidad del hombre para que sea salvo, tomó la iniciativa de la salvación de la humanidad aún antes de la fundación del mundo, ¿no? Ahora Dios pide a todos los hombres que se arrepientan, que vuelvan a Jesucristo. Y les da la capacidad de vivir una ética distinta. El concepto ahora es totalmente distinta.
Para terminar, tomé prestado esto como conclusión de un escrito, lo van a encontrar en internet, abajo va a decir en dónde, que revela lo que creemos, lo que pensamos, todas las situaciones que vivimos alrededor en la actualidad. Violencia familiar, asaltos, crímenes, aborto, tráfico de armas, ventas, corrupción, conflictos internacionales, son las características que tiene esta época. Y todo esto, y mucho más que conocemos, demuestra que la conducta humana se ha alejado del ideal ético de Dios. Demuestra que todo lo que perdimos el tiempo hace una hora atrás, tratando de ver los conceptos humanos de la ética, no sirven para nada. Porque el principio básico de ética es el ideal ético de Dios. El problema es que el hombre no quiere vivir estos ideales éticos. No queremos acercarnos a estos conceptos. La solución que podemos brindarle a esta sociedad, o que esta sociedad necesita, no consiste en un cambio político, sino en recuperar y aceptar los principios éticos cristianos. A veces tratamos y pensamos muy humanamente, aún como cristianos, en el sentido de que, bueno, esta sería la forma mejor de convivir o de andar. Pero Dios nos mira y dice, volvé a mis principios. Recuperá y aceptá los principios éticos de Dios. A veces los cristianos tenemos el problema de que no sé si no le creemos a Dios o no queremos obedecerle. Parece que es una mezcla de entre las dos cosas. A veces creemos que los conceptos que tenemos alrededor humanos son mejores que los de Dios. Y a veces no nos convienen los conceptos éticos de Dios. Ahora, si nosotros viviéramos y recuperáramos y aceptáramos todos los principios éticos cristianos y lo pusiéramos en práctica en nuestra vida, sería la solución para este mundo. Por lo tanto, nuestro deber es la promoción de la conducta cristiana mediante la predicación del Evangelio y la forma práctica, ética de nuestro testimonio personal. Es lo que nos mandó a hacer el Señor Jesucristo. Es el mandato que nos quedó de Dios. Este mundo está necesitando que se viva de una forma ética distinta. Este mundo está necesitando que se viva con principios éticos de Dios. Y la única forma que tenemos no es imponiéndolo. No lo hizo Dios tampoco. Dictó las leyes, las marcó y las dejó para los que los quieran obedecer. Y a nosotros nos mandó a decir lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través del Evangelio, esta es la predicación del Evangelio, hablar de Jesucristo y lo que Él hizo en nosotros, cómo nos cambió, y si digo que Jesucristo me cambió, tengo que vivir en consecuencia cómo me cambió. Ese es nuestro testimonio personal. Y muchas veces no es con palabras, sino más con hechos, con acciones, y que se ven, pero que van junto con las palabras, en este caso de predicar y de enseñar acerca de Jesucristo. Los valores éticos del cristianismo revolucionaron al mundo greco-romano. Ahí lo vemos a Pablo en el Areópago. Tuvieron que decidir, es nuestra obligación obrar de tal modo que semejante transformación se repita en nuestros tiempos. Para eso, todo lo que puedo hacer es mi trato personal con el que tengo al lado, con el que me acerco, con el que me conoce. Y él tiene que darse cuenta
que mi ética es distinta, que mi forma de actuar, de razonar, de obrar, aún en los dilemas éticos, tengo una solución distinta. Tengo una forma distinta de pensar, de actuar. Voy a buscar una cosa, algo distinto. Y lo interesante es que Dios, que nos ha dado esta ética y que la marcó, no nos dejó solo. En nuestros dilemas éticos vamos a encontrar siempre que Dios está cerca de nosotros. En nuestros dilemas éticos vamos a encontrar que siempre Él dejó ya aclarado cómo tratar de solucionar, a través de la Escritura, o si no, en esos momentos de intimidad que tenemos de acercarnos a Él por medio de la oración, donde el Espíritu Santo también obra y habla a nuestro interior y nos da la salida. Esta es la forma y el concepto que nosotros necesitamos en este tiempo vivir. Esto fue sacado de un escrito que está en internet, lo pueden buscar, es mucho más grande, Ética Cristiana, Fundamentos y Desafíos, se llama así, escrito por Adrián Montes de Bahía Blanca. Esto está en internet, lo ponen así, lo van a encontrar. Para terminar, un pensamiento. A pesar de su rebelión contra el cristianismo, el hombre moderno conserva en realidad, en el fondo de su corazón, un ideal cristiano. Cuando nos acercamos a las personas y le hablamos de Jesucristo, lo primero que van a hacer cuando llegamos a tener una relación con ellos es mostrarnos nuestra inconsistencia como cristianos. Porque ellos tienen un ideal, tienen un concepto en su corazón, puesto por Dios, de cómo sería la forma cristiana de vivir. Y Dios ahora nos pide a nosotros que vivamos así. Y nos pasa montones de veces. El que lo describió es un médico cristiano. Nos pasa muchísimas veces que cuando tenemos así relación con personas y nos ven en el trato diario, en el trabajo, qué sé yo, por ahí vienen y nos dicen, y vos, tú así, ¿no es que sos cristiano? Y nos avergüenza. No nos dimos cuenta. Estamos tan a veces acostumbrados por la sociedad o por las cosas que tenemos. Ahora, a pesar de su rebelión, y ahí sería el caso de poder decirle, ¿no? Vos me pedís cómo vivís vos, pero no hay excusa para nosotros. Sabiendo que ellos tienen este concepto en su corazón, conserva en realidad todo hombre, toda mujer, en el fondo de su corazón, una idea cristiana. Saben y tienen una conciencia. El problema de toda la ética es la conciencia. Hemos visto cómo el concepto ético ahora cambia cuando lo llevamos a nuestra relación personal con Dios. Ahora es mi relación con un Dios personal, ético, que reveló su voluntad y que yo conozco. Ahora, todo esto Dios no se lo pide a cualquiera, se lo pide a los suyos, a los que han tenido un encuentro personal con Él, porque si no es imposible vivir. Es imposible vivir esta ética. Quiero sus opiniones. No, Es bueno, bastante. yo le doy la gloria al Espíritu Santo porque, bueno, si no hubiese sido por Él, o sea, Dios y el Espíritu, no hubiese podido nunca cambiar mi vida. Era totalmente errática y nunca me hubiese fijado en nadie. O sea, bueno, el Espíritu Santo te hace cambiar. Y ahí empezás a conocer la moralidad y esas cosas en base a Dios, ¿no? Luis, cuando empezamos a vivir la ética de Dios, que posiblemente no nos damos cuenta,
porque bueno, uno se va mirando. Y o por ahí uno ve a alguien, qué sé yo, que va cambiando, porque recibió al Señor y empezó a leer la Biblia. Eso son los frutos, ¿verdad? Son los frutos que va produciendo y bueno, esa ética que empezamos a vivir de Dios se refleja en los frutos. Nosotros estamos leyendo ahora Santiago, estamos estudiando Santiago, y donde Santiago dice, mostrame tu fe, yo te muestro mis obras por la fe. Y bueno, en una parte dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Lo lleva, la fe es invisible, no la podemos ver, ¿verdad? Y hay un versículo que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tener fe? Podemos decir muchas cosas. Yo puedo decir, sí, tengo una fe enorme, pero mis obras en Cristo Jesús, ¿verdad? A la larga va a mostrar esa fe. Si esa fe fue genuina o si digo tener fe. Lo veo, lo voy encaminando por ese lado, porque ya digo, el otro día lo charlábamos y como hoy leíamos también, no todo el que me dice Señor, Señor, yo escucho muchos que dicen gracias a Dios, pero cuando empezaba a compartir el Evangelio, no quieren saber nada. Hasta ahí llegó eso, ¿viste? Entonces, bueno, veo mucho eso, que yo también antes me pasaba, decía mucho, hablaba mucho de Dios, pero hasta ahí nomás. Hasta que bueno, el Señor llegó. Pero bueno, está bueno, lo veo ahí y yo creo que se demuestran los frutos de un cristiano, los frutos día a día. Aquel que lucha con el pecado, luchamos, ¿no? Luchamos con el pecado y se va viendo, pero se va manifestando el fruto en un creyente. Y se va manifestando esa ética moral de Dios. Un día hablaba con un abogado, con un chico compañero que estaba estudiando abogacía, y yo le preguntaba de dónde sacaban la ley. ¿De dónde? Yo le quería predicar el evangelio, ¿no? Lo quería llevar para ese lado. Y en un momento me dice, estudiamos teología. Ah, o sea que van a la ley moral de Dios, van ahí a... Sí, sí, y bueno, cuando le quise explicar el evangelio, bueno, me bajó una cortina, terminó la charla, llegamos hasta ahí nomás. Pero él me explicó que sí, que estudiaban, que sale de la ley, sale de Dios, ¿sí? Sí, la diferencia entre la ética normal del mundo y la ética de Dios es, Dios puso una ética que es Él mismo, ¿sí? Que es su identidad. Para que nosotros podamos vivirla, tiene que Dios mismo actuar en nosotros. Por eso el nuevo nacimiento, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que se va a manifestar en frutos prácticos. Si leemos los frutos en Gálatas, son prácticos, ¿sí? Sí. Son éticos, ¿sí? Son acciones. Entonces, ese es el andar. Pero lo podemos hacer gracias a Dios. ¿Sí? Lo podemos hacer porque Él nos capacita, porque Él nos dio una nueva vida. Entonces, nuestro hablar de Jesucristo es hablar de lo que Él hizo en nosotros. En nuestro actuar en Jesucristo es actuar lo que Él hizo en nosotros. ¿Sí? Esa relación va junta. Bien. Sería asemejarse al Señor Jesucristo, a toda su enseñanza, a todo lo que Él nos deja, como íbamos leyendo. Sí, la idea de Dios es esa, ¿sí? Hacer hijos que sean semejantes a Jesucristo y que vayamos transformándonos de gloria en gloria pareciéndonos a Él, ¿sí? Ese es el concepto. Muy bueno, Luis. Casi me explota la cabeza, ¿no? ¿Alguno más? Tenemos un ratito más, si no, terminamos aquí.